Hola, hola, saludos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta ocasión les traigo el tutorial para tejer a este hermoso Sonic. Este Sonic queda aproximadamente de 20 a 21 centímetros de alto. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales. El video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que no olviden activarlos si los necesitan. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, seguirme en mis redes sociales como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, para comenzar a tejer a Sonic vamos a empezar haciendo sus piernas. Para las piernas vamos a empezar en el color blanco haciendo 13 cadenas. Ahora, empezando a partir de la segunda cadena, vamos a hacer 12 puntos bajos por un lado de la cadena y 12 puntos bajos por el otro lado de la cadena para tener un total de 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color rojo y vamos a hacer 36 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 36 puntos bajos, pero vamos a hacerlos así. Vamos a atravesar el punto deslizado que acabamos de hacer y a tomar el punto completo atrás. Aquí tenemos 3 hebras y entonces de ese modo vamos a hacer los 36 puntos bajos. De esta forma el cambio de color nos queda disimulado, nos queda parejo, sin que se noten las hebras. Y ahora vamos a continuar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer 9 puntos bajos, 9 disminuciones de medios puntos altos y 9 puntos bajos para tener un total de 27 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, 7 disminuciones normales y 6 puntos bajos para tener un total de 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos,
4 disminuciones y 6 puntos bajos para tener un total de 16 puntos bajos, y con el último punto de esta vuelta vamos a cambiar al color azul. Ahora con el color azul lo que vamos a hacer es 8 disminuciones en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, para tener 8 puntos bajos. Vamos a rellenar el zapato y ahora vamos a hacer 23 vueltas de los mismos 8 puntos bajos, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Así va la pierna. En la primera que tejan ya pueden rematar y cortar el hilo en este punto, y van a hacer otra pierna exactamente igual, pero esta vez no van a cortar porque vamos a seguir tejiendo. Pero primero vamos a hacer los detalles que nos hacen falta de los zapatos en blanco, y para eso vamos a enganchar en las hebras en bloque que dejamos en la parte trasera del zapato. Vamos a enganchar el hilo blanco y vamos a hacer 3 cadenas. Y lo siguiente, vamos a hacer un punto alto doble y un aumento de punto alto doble en el siguiente punto, y vamos a repetir la misma secuencia hasta completar toda la vuelta. Aquí ya rematé, aquí ya podemos rematar y esconder los hilos, le damos forma con las manos. Y ahora vamos a hacer el otro detalle de acá. Y para eso vamos a enganchar el hilo blanco en una de las hebras laterales que nos quedaron acá, aproximadamente aquí. Y lo que vamos a hacer es 13 cadenas. La idea es que nos cubran el ancho del zapato, que nos quede un poco ajustado también. Ustedes pueden medir las cadenetas que necesiten y vamos a enganchar al otro lado, más o menos en la misma dirección en la que enganchamos aquí. Enganchamos aquí aproximadamente. Hacemos un punto deslizado y ahora nos vamos a devolver sobre la cadena haciendo puntos bajos. Aquí ya rematé y escondí los hilos. Ubicamos bien la franja blanca y así nos quedan entonces los zapatos de Sonic. Y ya que tenemos las dos piernas listas, vamos a unirlas, y para eso entonces en la que vamos tejiendo vamos a hacer 2 cadenas. Ahora buscamos en la otra pierna el punto que se le corresponda y vamos a hacer lo siguiente. En esta pierna tenemos 8 puntos bajos. Entonces vamos a hacer los 8 puntos bajos de esta pierna, 2 puntos bajos por este lado de la cadena, 8 puntos bajos en esta otra pierna
y 2 puntos bajos en este otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 20 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener un total de 22 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 24 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 10 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos. Así va Sonic. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ya podemos rematar en este punto dejando una hebra larga para coser la cabeza. Más adelante vamos a rellenar el cuerpo. Y vamos a pasar ahora a hacer los brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo los guantes y vamos a hacer 6 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena, vamos a hacer 5 puntos bajos por este lado y 5 puntos bajos por el otro lado para tener un total de 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener un total de 15 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 6 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución para tener 14 puntos bajos, y con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color azul. Con el azul y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 7 disminuciones para tener 7 puntos bajos. Vamos a rellenar un poco el guante. Y ahora vamos a hacer 15 vueltas de los mismos 7 puntos bajos y el brazo no lo vamos a rellenar.
Ahora vamos a aplastar los puntos de esta forma y vamos a atravesar haciendo 3 puntos bajos de este modo. Rematamos y ya podemos cortar dejando una hebra para coser al cuerpo. Y vamos a hacer entonces el otro brazo igual a este. Para los detalles que hacen falta del guante, vamos a enganchar nuevamente el hilo blanco en las hebras que habíamos dejado. Enganchamos, hacemos 3 cadenas y como hicimos en los zapatos, vamos a hacer un punto alto doble y un aumento de punto alto en el siguiente punto, así toda la vuelta. Así queda. Y ahora vamos a hacer los pulgares. Y para eso, con el hilo blanco vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 3 vueltas más de los mismos 5 puntos bajos. Ahora vamos a aplastar también. Vamos a cerrar con un par de puntos bajos. Rematamos. Dejamos una hebra para coser a los guantes. Y entonces para coserlos simplemente los vamos a ubicar sobre un lateral de este modo de ambos guantes y así nos han quedado los brazos y vamos a coserlos ahora al cuerpo. Entonces los brazos los vamos a coser fijándonos que el pulgar de ambos brazos nos quede hacia adelante de esta forma. Vamos a coserlos en la penúltima vuelta del cuerpo que hicimos. Vamos entonces a coserlos en esta posición. Así nos han quedado ya los brazos cosidos. Y vamos a continuar haciendo la cabeza. Y para la cabeza vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 45 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Y vamos a empezar entonces a disminuir. Y vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a rellenar la cabeza y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos y seguimos rellenando. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos y terminamos de rellenar lo que nos haga falta. Ahora haremos 6 disminuciones y terminamos de cerrar con ayuda de la aguja lanera y rematamos y escondemos los hilos. Aquí tenemos la cabeza y para los ojos vamos a hacerlos con esta forma, teniendo en cuenta las siguientes medidas. La idea es que empezando a contar desde el anillo mágico inicial, contemos 10 vueltas. Y entre las vueltas 11 y 15 de la cabeza aproximadamente, es decir, en este espacio, en este largo de 5 vueltas, van a ir los ojos. Entonces ese va a ser el tamaño aproximado de los ojos. Aquí vemos que nos abarcan las 5 vueltas de ancho y también abarcan aproximadamente 4 o 5 puntos de ancho y los vamos a pegar con una separación de 2 puntos entre ellos. Entonces aproximadamente en esta posición es que vamos a pegar los ojos de Sonic que yo hice en paño Lensi. Ya tenemos los ojos pegados y entonces ahora lo que vamos a hacer es poner un borde de hilo azul y para eso vamos a hacer una cadena que nos abarque este contorno y después hacemos
puntos deslizados sobre toda esa cadena. A mí el contorno me salió de 39 cadenas y 38 puntos deslizados. Y así entonces lo pegué con silicona y ya queda de este modo el borde de los ojos. Y ahora vamos a hacer su hocico. El hocico vamos a hacerlo en beige y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos y 9 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 aumentos y 11 puntos bajos para tener un total de 17 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 17 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 disminuciones y 11 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones y 9 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Esta pieza vamos a rellenarla un poco, cuidándonos que la protuberancia que se formó no se esconda. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones para rematar y cerrar también con la aguja lanera. Si ustedes van a coserla, dejan una hebra para coser. En mi caso voy a pegarla con silicona a la cabeza. Así queda el hocico. En los lados vamos a aplanar un poco para que se note más la protuberancia. Y ahora vamos a hacer la nariz en negro. Y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Hacemos ahora 5 puntos bajos y ya podemos rematar dejando una hebra para coserla al hocico. Esta nariz vamos a coserla en la parte del medio, en la parte superior de la protuberancia que hicimos en el hocico, de esta forma. Así queda ya cosida la nariz. Y ahora, antes de pegarla a la cabeza, vamos a coser la cabeza al cuerpo.
Aquí tenemos el cuerpo, aquí la cabeza y vamos a coserla con ayuda de esta hebra que habíamos dejado aquí. Así nos queda entonces ya cosida la cabeza al cuerpo de Sonic. Y ahora sí vamos a pegar entonces el hocico en esta posición. Vamos a coserlo o a pegarlo. Yo voy a dejar secando el hocico con ayuda de los alfileres. Y vamos a tejer entonces su pecho. En beige entonces vamos a hacer 11 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda, vamos a hacer 10 puntos bajos por este lado y 10 puntos bajos por el otro lado para tener un total de 20 puntos bajos. Ahora sobre estos 20 puntos bajos vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 24 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. Así ha quedado, yo ya rematé y escondí los hilos y vamos a pegar entonces con silicona este pecho en esta parte. Así ha quedado ya pegado también el pecho. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas en azul vamos a hacer 6 cadenas. Ahora sobre estas 6 cadenas, empezando a partir de la segunda, vamos a hacer 5 puntos bajos por un lado y 5 puntos bajos por el otro lado para tener un total de 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y hacemos 2 aumentos de punto alto. Un medio punto alto, un punto bajo, 2 puntos deslizados, un punto bajo, un medio punto alto, 2 aumentos de puntos altos, dos cadenas y vamos a cerrar en el primer punto que hicimos con un punto deslizado de este modo y rematamos y dejamos una hebra para coser a la cabeza. Esta es la primera oreja, vamos a esconder los hilos y vamos a hacer otra oreja igual a esta. Aquí ya tengo las 2 orejas y vamos a dejarlas reservadas un momento porque vamos a hacer ahora las púas de la cabeza. Las púas de la cabeza son 6 y además lleva otras 2 púas en la espalda.
pero primero vamos a hacer las 6 púas de la cabeza así. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces para tener un total de 9 puntos bajos. Ahora hacemos 9 puntos bajos. Teniendo en cuenta que tenemos un total de 9 puntos bajos, lo que vamos a hacer ahora es empezar con 6 puntos bajos. Nos sobran 3 puntos de esta vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es levantar una cadena, girar el tejido y vamos a hacer ahora 4 hileras de los mismos 6 puntos bajos, levantando siempre una cadena antes de girar. Y hacemos entonces 4 hileras de 6 puntos bajos. Ahora saltando el primer punto vamos a hacer 3 puntos bajos por este lado, luego los 3 puntos bajos que nos habían quedado aquí y 3 puntos bajos por este otro lado, más los 6 puntos bajos de acá, de tal manera que la vuelta nos va a quedar con un total de 15 puntos bajos. Aquí tenemos los 15 puntos y lo que vamos a hacer ahora es 4 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser a la cabeza. Y vamos a hacer otras 5 púas iguales para completar las 6 púas que lleva Sonic en la cabeza y las vamos a rellenar. Ahora para las púas de la espalda vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora hacemos 6 puntos bajos. En esta vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. Ahora, como hicimos antes, vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos
y hacemos 4 hileras de 6 puntos bajos. Como hicimos ahorita, vamos a hacer 3 puntos bajos por este lado, 3 puntos bajos aquí, 3 puntos bajos por el otro lado, los 6 puntos bajos de aquí para completar 15 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. Vamos a hacer otra púa igual a esta, dejamos una hebra para coser y estas 2 púas también las vamos a rellenar un poco antes de coserlas. Y la última pieza que nos falta tejer es la cola, y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 5 vueltas más de los mismos 6 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y dejar una hebra para coser. Y vamos a empezar a coser entonces estas piezas al cuerpo. Entonces, primero vamos a ubicar las púas de la espalda, que van a ir aproximadamente en esta posición, un poco abajo del cuello, así. Así quedan las púas de la espalda ya cosidas. Y ahora vamos a coser la cola. La colita la vamos a coser en este punto. Aquí ya la cosimos y vamos a darle curvatura hacia arriba un poco. Y ahora vamos a coser las orejas. Para eso las vamos a ubicar entonces aproximadamente una vuelta por encima de los bordes de los ojos y vamos a coserlas en diagonal, es decir que ocupan 2 vueltas, así en diagonal en dirección a los ojos, y vamos a coser entonces las orejas en este punto. Y bueno, así nos han quedado las orejas ya cosidas y ahora vamos a pasar a las púas de la cabeza. Para poder coser las púas, primero vamos a ubicarlas, a distribuirlas y con ayuda de los alfileres vamos a fijar la posición que van a llevar. De tal manera que veamos que nos queden bien distribuidas, que se vean un poco también desde la parte de adelante, 3 arriba, 3 abajo. Lo ideal es que se noten de este modo, tanto por los lados como un poco también en la parte de arriba. Entonces, hasta que encuentren la posición adecuada, ya van a poder empezar a coserlas. Pero como no se puede coser una teniendo las otras ahí puestas, hay que quitarlas nuevamente. Entonces lo que yo hago es marcar la posición de las púas. Con un lápiz voy marcando los contornos de cada una de las púas para que la posición no se me pierda y que al momento de coserlas yo sepa dónde va cada una, para que no se nos pierda la distribución que ya hicimos. Hacemos esto con todas las púas y luego las cosemos.
No se nota completamente, pero aquí ya están los contornos marcados de las púas, lo que facilita mucho más el coserlas. Y ahí las voy a coser entonces, así nos quedan ya cosidas las 6 púas. Y tenemos lista toda la espalda ya de Sonic, tenemos listo ya a Sonic. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado este Sonic. Espero que lo tejan. Si lo tejieron y suban sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. No olviden también suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta la próxima.